Bueno, vamos a dar inicio con nuestra sesión del día de hoy. Entonces, primero que nada, les comento que acabo de subir otra versión de las notas, hice unas pequeñas modificaciones, yo espero que la siguiente sea la última. Ajá. Realmente cada vez que uno va leyendo, se da cuenta de algunas cositas que faltan, algunos pequeños detalles, y entonces los voy adicionando. Ajá. Como los ajustes que habíamos hecho la clase pasada, ya los ajusté, ya se encuentran aquí en el equipo. Entonces ustedes lo podrán encontrar, recuerden siempre ahí en el equipo de trabajo, en la parte de general, archivos, y tenemos clase y la acabo de subir. Dice procesos estocásticos 23 de octubre. Entonces vamos a guardarla, yo la voy a compartir aquí para mí, para poder cargarla. Profe, una pregunta, todavía no sube la tarea, ¿verdad? Ah, sí, cierto, falta que la suba, ¿verdad? Ahorita la subo, no se preocupen. Sí, me falta subirla y de ahí la puse, pero ahorita la voy a subir. Ahí está. Entonces creamos nuestro archivo, es 23 de octubre. Ahorita en un momento más creo la actividad para aquellos que ya terminaron la tarea. Documentos, conectividad, y aquí tenemos procesos estocásticos. Ahí está. Entonces, vamos a dar inicio. Silencio, por favor. Y esta versión que tenemos, entonces va a ser, yo espero que todavía falta una versión más, yo espero que esta semana la termine, la que falta de adicionar algunos ejemplos de programación del proceso de Poisson. Entonces, recordando un poco lo que vimos la clase pasada estuvimos trabajando con propiedades de la distribución exponencial. Vimos algunas pérdidas de memoria, la distribución, la densidad, algunos de esos resultados que caracterizan a la distribución exponencial. Y ahora vamos a ver, ya casi vamos a estar por entrar al proceso de Poisson. Entonces aquí están, estos fueron los ejercicios que se habían quedado, si no mal recuerdo, de tarea. Entonces, ahorita en un momento más la asigno para que queden los dos. ¿Sí? Ahí están. ¿Sí? Una pregunta con respecto a la terapia es en el 3.2. Sí. Nada más la pregunta es, la primera parte del ejercicio pide maximizar el ingreso. Sí. Bueno, en una función de gasto, de ganancia, tendríamos ingresos menos costo. Sí. Entonces nada, tendremos que optimizar lo que se percibe. Bueno, vamos a hablar justo en términos generales. Entonces vamos a poner aquí maximizar la ganancia. ¿Sí? Es decir, si quieres decirlo en esos términos, la utilidad, ¿no? La diferencia de ingresos menos costos. En ambos sería la ganancia, porque esta dice ingreso y la de abajo ya dice ganancia, entonces ya no hay problema. ¿Queda claro entonces punto? Va. Oigan, pues entonces, de cualquier forma lo ajusto con ese sentido. ¿Va? Bueno, ¿alguna otra duda? ¿Todo bien? Va. Entonces, ya están ahí los dos y vamos a recapitular un poco. Nosotros vimos la función de, en este caso, de densidad o la distribución cuando tengo dos variables aleatorias
exponenciales con parámetros diferentes. Ajá. Y nosotros vimos un primer resultado. Vimos que la suma de exponenciales independientes e idénticamente distribuidas da como resultado la distribución gamma. Entonces vean cómo lo que en realidad hemos construido es de la siguiente forma. Hemos pasado de lo más particular a lo más general. ¿En qué sentido? ¿Qué es lo más particular que vas a tener? Van a ser variables aleatorias y independientes e idénticamente distribuidas. Y si son exponenciales, su suma va a ser gamma. ¿Ah? Eso por un lado. Sí, que de hecho aquí está también esto, que ese fue como ejercicio para ustedes. Después, ¿qué sucede con la suma si ahora yo tengo, en este caso, variables aleatorias que no son independientes? ¿Ah? Y que tienen parámetros distintos. Entonces observen que ahora he debilitado las dos condiciones. ¿Cuál? Independencia y parámetros o idénticamente distribuidos. Eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Qué sucede con esa distribución? Entonces, si yo quiero analizar esa distribución, aquí lo tengo, no me queda de otra más que analizar lo que se conoce como la convolución. La convolución siempre te va a dar para suma de variables aleatorias, sin supuestos de independencia ni nada. Es el caso más general. De hecho, es lo más complejo que te puedes enfrentar, donde no hay independencia, donde no hay un mismo parámetro. Lo más sencillo es independiente e idénticamente distribuido. ¿Por qué? Porque podemos usar muchos resultados. Pero si yo tengo esto de aquí, utilizo la forma general de la convolución. Y la convolución me dice que es fx1 de t, fx2 de x menos t. Entonces, propongo la función de densidad de mi primer variable aleatoria, x1, y la función de densidad de x2. La primera evaluada en t, la segunda en x menos t. Ahí está. Estoy calculando una simple convolución. Y de aquí puedo identificar que lambda 1 y lambda 2 son constantes. Por ende, pueden salir de esta integral. Y desarrollando el segundo, es decir, el segundo producto, puedo escribirlo como e a la menos lambda 2x por e a la lambda 2t. Ahí está. Y ahora, ¿qué es lo que puedo observar? Que tengo un término que no depende de t, que es este. Por ende, puede salir de la integral. Hasta ahí llega. Únicamente estoy manipulando la integración. Y me queda la integral de e a la menos lambda 1t por e a la lambda 2t, lo cual se puede factorizar en e a la lambda 2 menos lambda 1 por t. Y eso integrando es muy sencillo. ¿Por qué? Porque su integral no es nadie más que 1 entre lambda 2 menos lambda 1, e a la lambda 2, lambda 1, de 0 a x. Y esto es bien sencillo. Cuando evalúas en x, queda x en vez de t, y cuando evalúas en 0, queda un 1. Y por ende, esto de aquí es igual a ¿quién? A esto. Lambda 1, lambda 2, entre lambda 1 menos lambda, entre lambda 2 menos lambda 1, y aplicamos el producto. E a la menos lambda 2x por este primer término se cancela lambda 2. Y por el otro lado no tiene nada, entonces se aplica. Y esa es la función de densidad para la suma de dos variables aleatorias no independientes, aleatorias, no independientes, ni idénticamente distribuidas. Vamos a esperar a ver si prende. Idénticamente distribuidas. Ahí está. Creo que tenía algo. Entonces, esa es la forma más general.
Entonces observen cómo lo que nosotros hicimos avanzar de supuestos muy particulares, que es lo ideal, lo más fuerte, los teoremas, que casi siempre, independencia idénticamente distribuida, a resultados donde no tengo nada, donde prácticamente las variables aleatorias pueden ser dependientes o no lo sé, y donde no siguen necesariamente la misma distribución. ¿Va? Aquí, para que ustedes practiquen, más adelante lo van a ocupar. Entonces, mi sugerencia es háganlo como ejercicio. Dice, determine la distribución, pero ahora de la suma de 3 variables aleatorias exponenciales, no independientes y cada una con diferentes parámetros. Es decir, lambda 1, lambda 2, lambda 3, no necesariamente iguales. Por obvias razones, si yo le agrego la independencia y le agrego que son el mismo parámetro, ¿qué es lo que sucede? Que esto de aquí se simplifica. Ese es el resultado más general. Sin embargo, se puede obtener un resultado de la generalidad a la particularidad. ¿Sí? Entonces, ese es para ustedes. Trabajenlo, díganlo, porque de hecho más adelante, sin querer, se va a ocupar de esa distribución. Ajá. Entonces, si estamos aquí y no la tenemos, más adelante la voy a tener que calcular. ¿Va? ¿Dudas hasta aquí? ¿Cómo lo calcularía? Una simple ayuda por medio de la convolución. ¿De quién? Nuevamente, de la suma de 2 que ya tienes, más una tercera, y ya tienes la tercera. Entonces, ese es un procedimiento reiterativo. De hecho, lo interesante sería cómo queda para n variables aleatorias. Quieras utilizar el principio de inducción. Esa es una posibilidad. Pero bueno, vamos bien hasta aquí. Entonces, con esto hemos dejado o vamos a dejar de lado nuestro pequeño repaso de probabilidad. Nuestro pequeño repaso de la función y de la variable aleatoria exponencial y Poisson. Y vamos a retomar ahora sí lo que es un proceso estocástico. Eso es lo que es nuestro curso. Por tal razón, vamos a recordar o vamos a definir un proceso de Poisson de la siguiente manera. Primero, vamos a considerar un proceso estocástico de esta forma. Ahí está. N asterisco es igual a N de T con T mayor o igual que 0. Lo primero que observo es que este proceso estocástico es a tiempo continuo. Entonces, todo lo que desarrollamos previamente, tiempo discreto, cadena de Markov, esto ya no lo es. Este proceso estocástico que estoy trabajando ya no, de momento parece ser que ya no tiene relación con lo que estudié en la primera parte. Porque en la primera parte todo era discreto. Una iteración, 2 iteraciones, 3 iteraciones. Aquí no. Aquí no hay iteraciones. Este proceso puede cambiar en cualquier momento. ¿Por qué? Porque T es continuo. ¿Qué significa? Pues es tan sencillo como observar, sentar a observarnos el número de personas, por ejemplo, que cruzan el metro. ¿Sí? ¿Qué sucede? Yo debo mi reloj y le estoy contando y de repente son las 12, empiezo 12:1, pasa el primero. Y el siguiente, pueden pasar 5 minutos y 2:06 pasa el segundo. Y estoy contando en minutos. Si quisiera ser más preciso, digo 12:06 con 10 segundos pasó la segunda persona. La tercera persona, 12:04 con 25 segundos. Y así. ¿Qué sucede? Los eventos se pueden presentar en cualquier tiempo. Ya no hay esa discretización. ¿Va? Y en particular, para este proceso NDT, ¿qué es lo que voy a considerar? Pues con el ejemplo que acabo de decir, NDT simplemente va a contar cuántos eventos han ocurrido. Cuántas personas han cruzado el andén del metro, cuántos estudiantes han entrado a la escuela, cuántos estudiantes han salido de la escuela. Otro que pudiera ser, por ejemplo, cuántas veces ha caído el precio de una acción, cuántas veces ha subido el precio de una acción, todo evento que se te ocurra
sea ocurrencia lo pudieras modelar con él. Todo. Al menos de momento, porque simplemente es un proceso de conteo. De hecho, ya está diciendo, es un proceso de conteo por simple definición del mismo. Estoy contando cuántas veces se ha presentado dicho evento. ¿Cuántas veces he cometido un error en las notas? ¿Cuántas veces, en este caso, he caminado? Es un conteo al final del día. Pues vamos bien hasta aquí. Vale. Entonces, vamos a analizar unos pequeños ejemplos de procesos de conteo. Por ejemplo, el primero, si denoto a n de t como el proceso estocástico que denota el número de personas que han entrado a una tienda de conveniencia hasta el tiempo t. Entonces ahora este n de t es cuántas personas han entrado a una tienda. ¿Sí? A una pequeña tienda de la esquina, tienda de abarrotes, o si se quieren ir más general, a una tienda de conveniencia como el Oxxo, o a alguna otra tienda de tipo supermercado, como puede ser Walmart, Superama, Horrera, lo que sea. Ajá. Entonces, ese n de t cuenta cuántas personas han entrado hasta el tiempo. Por ejemplo, n de 1, ¿cuántas personas han entrado hasta el tiempo 1? ¿Cuántas personas han entrado hasta el tiempo 2? ¿Qué significa? Que ese valor es acumulable. ¿Sí? Pregunta, si defino a n de t como el número de personas que se encuentran en la tienda al tiempo t, entonces ahora cambio y digo n de t es el número de personas que se encuentran en la tienda al tiempo t. ¿Creen que este sea un proceso de conteo? ¿Qué sería de la persona? ¿Por qué? Porque ya no está, no sería de tiempo nada más, ¿no? Okay. Oye, la otra sería de corte transversal, ¿no? ¿Pero qué sentido? Adelante. Bueno, es que tenemos, por ejemplo, en el segundo caso, cuando tenemos el mayor ¿En grises? estamos viendo el cambio de una variable a través del tiempo, ¿no? Sí. Y no ya viene de cómo va y el otro sí es la información que estamos analizando, ustedes van viendo. La idea de su compañero es más o menos la siguiente. ¿Qué es lo que sucede? Lo que su compañero nos dice es que una parece ser que solamente estás viendo la variación en un pequeño intervalo de tiempo. Y en el otro pareciera ser que estás tratando toda la información hasta la que tienes y simplemente haces un corte y dices cuántas hay. ¿Qué es lo que sucede? El proceso de conteo, como yo lo tengo o como lo vamos a definir, es un proceso que siempre va a ir, en este caso va a ser una función no decreciente. ¿Qué sentido? Que siempre va a ser acumulada. Es decir, ahorita ese proceso de conteo iba en 5 y si no pasa nada, se mantiene en 5. Y si alguien entra, sube a 6. Ese es un proceso de conteo para nuestros fines. ¿Cuál es la diferencia del otro? El otro, voy a decir que no es un proceso de conteo porque no forzosamente es no decreciente. ¿En qué sentido? Te dice cuántas personas están en la tienda, cuántos estudiantes están en el salón. Ahorita, número rápido, vamos a pensar, estamos 20 personas en el salón. ¿Sí? ¿Y qué sucede? Que en 5 minutos más están llegando más y entonces tenemos 22. Pero después, como eso de las 9, ¿cuántas personas hay en el salón? Hay 10. ¿No? Porque ya se empezaron a retirar. Entonces observen que ese proceso no es, en este caso, no decreciente. Porque así como puede subir, puede disminuir. Puede subir, puede disminuir. Ajá. A diferencia de un proceso de conteo que es simplemente el registro. ¿Cuántos eventos han presentado? ¿Cómo ese contador que está en el metro? Y que va avanzando, y no pasa, entra en salga, ese sigue avanzando. Entonces, esa va a ser la diferencia de un proceso de conteo. ¿Qué va a ser un proceso de conteo? Simplemente va a ser un proceso que va registrando cuántos eventos se han presentado hasta el tiempo de. Así de sencillo.
Entonces, el otro no registra cuántos eventos han presentado hasta el tiempo t, sino que está transformando la información. Y te está diciendo cuántos hay. Es un proceso diferente. De hecho, ustedes que van o que ya llevan investigación de operaciones reconocerán que si cuento entradas, salidas, como ese segundo proceso, es un proceso de nacimiento. ¿Por qué? Porque entra y sale gente. Y observen que en el proceso de conteo solamente hay eventos favorables. Solo hay nacimientos. Nacimientos y no disminuyen. ¿Queda clara la idea? Entonces esa es la diferencia entre un proceso de conteo y cualquier otro tipo de proceso. Segundo ejemplo, ¿sí? Entonces, si entendí bien, o sea, a lo que se refiere que no sea la creación que no puede pasar de cero, o sea, no puede bajar de cero. No es que no pueda bajar de cero, simplemente que como estás contando todos los eventos que se han presentado, vamos a pensar, en el salón han entrado 100 estudiantes. ¿Qué sucede? Que así se vayan los estudiantes, simplemente el proceso que dice, han entrado 100, no disminuye. No disminuye. Y puede que ya no entre nadie y se quedan en 100. Y por ejemplo, entra alguien y entonces en el salón han entrado 101 personas. Y así. No necesariamente es que no baje del cero, pero eso es una consecuencia directa. Lo que estoy contando, personas, ese proceso que sucede forzosamente es mayor o igual que cero. Una condición que se cumple, ¿no? Implícitamente. Si, por ejemplo, entran 100 personas al salón, si sale uno y entra otra vez. Estoy contando al final del día cuántos entran. 101. Exactamente. Así de sencillo. Otra consecuencia del proceso de conteo. ¿En dónde empieza un proceso de conteo? En cero. ¿Qué? Porque parto de que no hay ningún evento. Empieza el primer evento, 1, y hacia adelante. ¿Queda clara la idea? Va. Segundo, dice, en un hospital en particular, en el área de maternidad, se considera como un evento que un niño nazca. Si denotamos a NDT como el número de niños que han nacido al tiempo T en el área de maternidad, entonces NDT nuevamente es un proceso de, aquí omitan Poisson, de conteo. ¿Por qué? Porque simplemente están contando cuántos recién nacidos han, o han en este caso, o se ha presentado en el área de solo eso. No te preocupa más, simplemente cuántos registros hay. Y llevan su conteo, así como las actas, ¿no? Las actas de nacimiento. Al final del día es un número acumulado. No es que alguien tenga, hay algunas que están foliadas dependiendo de los libros, vamos a pensar que solo es un mismo libro, un mismo registro civil, y que lo que sucede es que se va contando 1, 2, 3, 4, 5 y sigue hacia adelante ese proceso. ¿Queda clara la idea? Vale. Entonces hay que identificar ese tipo de procesos de conteo, porque a partir de ahí nace la idea de un proceso de Poisson. Entonces, una vez que yo tengo el proceso de conteo, ¿qué es lo que vamos a tener aquí? Ahora lo que nosotros vamos a tener entonces es lo siguiente. Vamos a extraer las propiedades que yo les decía. ¿Cuáles son estas propiedades directas? La primera, en este caso, es que forzosamente NDT es mayor o igual que 0. Porque en el peor de los casos no se ha presentado ningún evento y es 0, 0, 0. Entonces NDT es un proceso no negativo. No negativo. Y voy a arreglar esto, dijimos, de conteo. NDT, como está contando eventos, forzosamente siempre es entero. No hay fracciones, porque estamos contando eventos. Entraron 5 personas, 10 personas. Se está contando, no se está calculando cuántos en promedio, nada. NDT es siempre un número entero. Segundo, es una función, en este caso, no decreciente, que significa que si S es menor que T, en este caso, pues ya están invertidos. Un segundo. NDS
N de S es menor o igual que N de T. ¿Por qué? Que lo único que puede pasar es que se presente un evento. No se presenta ningún evento, entonces son iguales. Entonces esta función es no decreciente. Vamos a anotar ahí, no decreciente. Segundo, siempre que S sea menor que T, N de T menos S describe el número de eventos que sucedieron en el intervalo S, T. Tiene toda la razón del mundo. ¿Por qué? Porque si es de 0, N de T menos N de S es 0, no se presentó ningún evento. Si N de T menos N de S es 1, significa que se presentó un evento. ¿En qué intervalo? En el intervalo S, T. Y justo esas son las propiedades que definen un proceso de conteo. Vamos a definirlo formalmente. Proceso de conteo. Un proceso de conteo, ahí está. Por obvias razones es un proceso estocástico a tiempo continuo. Primer propiedad, no negativo. Segundo, entero, tales que para 0 menor o igual que S menor o igual que T, se cumple que N de T es mayor o igual que N de S. Y digo, tal vez faltó agregar, y además, la primera, N de 0 es 0. Ajá, ahí está. Ese es un proceso de conteo. Observen que todas simplemente fueron propiedades que extrajimos de cómo estamos tratando un proceso de conteo. Ninguna es que nos las hayamos inventado. Simplemente son propiedades directas. Entonces decíamos, a diferencia de una cadena de Markov, un proceso de conteo es una sucesión sobre un intervalo de tiempo continuo. Y el otro simplemente es discreto. Esa es la diferencia. ¿Vamos bien? ¿Dudas? Bueno, entonces este es el primer proceso estocástico a tiempo continuo que vamos a estudiar. Bueno, ahora, otra propiedad para el proceso de conteo. Esta no la cumplen todos, pero por eso vamos a agregarla. Vamos a decir que un proceso de conteo tiene incrementos independientes si el número de eventos que ocurren en intervalos disjuntos son dependientes. ¿Qué significa? Aquí tengo mi intervalo de tiempo. Aquí empieza 0, aquí está Q, aquí está R, aquí está S, aquí está T. ¿Qué es lo que me dice de incrementos independientes? Que el número de eventos que se presentan aquí es independiente del número de eventos que se presentan ahí. Si quieren, llamemos a estos eventos de aquí X1 y a esto X2, y esto implica que X1 es independiente de X2. Siempre y cuando que los intervalos sean disjuntos. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, digo, oye, ¿cuántos eventos se presentaron entre las 0 y las 5 horas y las 7 y las 8 horas? Entonces, el número de eventos van a ser independientes. Sí, yo digo que el proceso de conteo tiene incrementos independientes. Por eso observen, un proceso de conteo puede tener incrementos independientes. Es algo extra. ¿Bien? Primera propiedad. Segundo, ahí también se me fue, vamos a ajustarlo. Se dirá que este tiene incrementos estacionarios si la distribución del número de eventos que ocurre en cualquier intervalo solo depende de la longitud del intervalo. Es decir, ¿cuántos eventos ocurrieron entre N de T más S y N de S? Es decir, ¿cuántos eventos ocurrieron entre las 8 y las 10 de la mañana? Si tiene incrementos estacionarios, significa que ¿qué?
que no importa la hora en que se presenten, sino que simplemente sea la longitud. ¿En qué sentido? Que entonces el número de eventos que se presenten entre las 8 y las 10 de la mañana es equiparable al número de eventos que se presentan entre las 10 y las 12, entre las 6 y las 8, entre las 4 y las 6, entre las 0 horas y las 2 de la mañana. Para cualquiera, siempre y cuando mantenga la misma longitud de intervalo de tiempo. Entonces observen que un proceso de conteo puede ser entonces tener incrementos independientes y también puede tener incrementos estacionarios. Si no cumple ninguna de las dos, entonces, ¿qué se dice? Que pues es simplemente un proceso de conteo. ¿Vamos bien con las dos propiedades? Sí. Esas dos hay que dominarlas bien. Recuérdenlas siempre. Ajá. Estacionarios, independientes. Y finalmente, definimos el proceso de Poisson. El proceso de Poisson es un proceso de conteo. Solo es eso, el proceso de Poisson, un proceso de conteo, pero que le añades dos propiedades: incrementos independientes, incrementos estacionarios, y vamos a agregar una más. Pero observen que prácticamente el proceso de Poisson es un proceso de conteo. ¿Va? Entonces, ¿qué significa? Que el proceso de Poisson siempre es mayor o igual que 0, siempre es entero y siempre es no decreciente. Siempre va aumentando. ¿Queda clara la idea? Va. Bueno, aquí nada más como para definir un poco de notación, voy a decir evento de que se presente algo de lo que estoy midiendo. Por ejemplo, entró una persona, se presentó el evento. Ajá. Estoy contando accidentes y se presentó un accidente, es un evento. Simplemente lo digo porque en la teoría de probabilidad un evento es un conjunto. Ajá, prácticamente. Entonces, más simplemente para ligarlo al sentido común. Entonces, un evento se presentó lo que estás buscando, lo que estás midiendo. Si estoy contando nacimientos, un evento se presentó en este caso. El primer evento, el primer nacimiento. Y así sucesivamente. Entonces, por eso está ahí nada más. Bueno, entonces, cabe señalar que vamos a definir el proceso de Poisson de tres formas posibles. El proceso de Poisson se puede definir de tres diferentes formas. ¿Cuáles son ellas? La primera es la forma más sencilla. ¿Qué cuenta el proceso de Poisson? ¿Cuántos eventos se presentan? Entonces, la primera forma de definir el proceso de Poisson es con respecto al número de eventos que se presentan. ¿Cuántos eventos se presentan? Para eso sirve un proceso de conteo, para contar. Ajá. Bueno, segunda forma de la que la vamos a definir es mediante el tiempo de ocurrencia entre eventos. Observen aquí, esas dos ya ligan lo que vamos a ver. Dijimos un proceso de Poisson va a ser un proceso de conteo con incrementos independientes e incrementos estacionarios. Y la condición que vamos a agregar es que el número de eventos que se presentan al tiempo t sigue una distribución de Poisson. Entonces, sabemos que los tiempos entre los eventos existe una conexión con otra variable aleatoria, que es la exponencial. Por ende, si lo defino como el número de eventos, lo puedo definir a partir del tiempo entre eventos. Y debe de ser equivalente. Esas son dos propiedades que nos van a dar una característica. La primera, puedes medir los eventos o puedes describir el tiempo de ocurrencia entre eventos. Y la tercera es meramente matemática con respecto al comportamiento probabilístico de eventos individuales sobre intervalos infinitesimales. Esa es puramente matemática. ¿Qué es lo que nos va a decir esta definición? En un pequeño intervalo de tiempo, el proceso únicamente puede aumentar una unidad. Es decir, en un pequeño intervalo de tiempo, el proceso, si está en 5, puede mantenerse en 5 o a lo máximo pasar a 6. Como que la razón de cambio infinitesimal
que pase de 5 a 100. Puede hacerlo, sí, pero en intervalos de tiempo relativamente amplios, en términos infinitesimales. ¿Va? Entonces, esas tres formas lo vamos a definir. Por ahí en alguno de los ejercicios diferentes se queda para ustedes que comprueben la equivalencia entre las tres. Pero realmente es lo mismo. Eso es práctica. Entonces, ¿vamos bien hasta aquí? Profe, ¿cómo dijo? Un pequeño lapso de tiempo puede incrementar Un solo evento. ¿Ah? Se puede incrementar si quieren a lo máximo un evento, porque se puede mantener sin eventos o puede aumentar uno. Bueno, ya en su debido momento nos vamos a centrar en cada una. Es decir, vamos con esta, después con esta y después con la tercera. Esa es la idea. Vamos con la primera definición de proceso de Poisson. Ahí está. Profe, una pregunta, perdón. ¿Qué había dicho del proceso de Poisson respecto a incrementos independientes y estacionarios? Dijimos que el proceso de Poisson iba a partir de un proceso de conteo, que simplemente son las propiedades iniciales, más incrementos independientes e incrementos estacionarios. Que de hecho ahorita lo vamos a definir como tal. Ok, gracias, profe. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es eso? ¿Alguna otra duda? ¿Todo bien? No, todo bien. Ok. Entonces definimos o damos nuestra primera definición de proceso de Poisson. Recuerden, este está en función de cuántos eventos se presentan. Entonces, la primera definición de proceso de Poisson nos dice lo siguiente. Mira, un proceso de Poisson con parámetro lambda positivo, que sabíamos que todo proceso de Poisson era un proceso de conteo. Entonces, es un proceso de conteo. Ahí está. ¿Y con qué propiedades? En su momento señalamos la primera. Dijimos que tenía incrementos independientes, que tiene incrementos estacionarios. Por el proceso de conteo sabemos que inicia en 0. Y la tercera que voy a agregar, que para cualquier tiempo fijo, la variable aleatoria nt sigue una distribución de Poisson con parámetro lambda t. Es decir, nt se distribuye como Poisson lambda t. Eso es un proceso de Poisson. Entonces observen que al final del día, ¿qué es lo que nos agrega proceso de Poisson? Lo único que te agregó es sí, está contando. Está contando cuántos eventos se presentan. 2, 3, 4, los que sean. Que además de contarlos, inicia en 0, sí, por proceso de conteo. ¿Qué más te digo para que puedas estudiar el proceso? N de t, para cualquier t fijo, es una distribución de Poisson con parámetro lambda t. Tiene incrementos independientes, que significa que los incrementos en intervalos disjuntos de tiempo son independientes. Y por último, tiene incrementos estacionarios, que significa que el número de eventos que se presentan en cierto intervalo de tiempo únicamente depende de la longitud del intervalo de tiempo. Ese es un proceso de Poisson. Es nuestra primera definición. ¿Dudas con respecto a la definición? ¿Alguna de las 4 propiedades o características de este que no quede clara? Ok, va. Entonces, esas son las propiedades. Ténganlas presentes porque son las que vamos a ocupar de aquí en adelante. Y las vamos a ocupar, las vamos a recordar siempre. Nos van a permitir hacer cálculos, manipulaciones y nos van a permitir a partir de ellas definir más variaciones. ¿Va? Bueno, entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Vamos a ver un primer ejemplo. Dice, una tienda inicia sus ventas a las 6 de la mañana. Después de realizar estudios sobre los clientes, se ha determinado que estos llegan de acuerdo con un proceso de Poisson, donde la tasa es 20 clientes por hora. Determine la probabilidad de que más de 45 clientes lleguen a la tienda entre las 10 y las 12 de la mañana.
o 12 del día. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Aquí estoy contando ¿qué? ¿O qué tengo? Tengo una pequeña Horas, tienda. ¿no? Ajá, horas. Ujú. Ah, bueno, está contando con clientes, ¿no? Clientes que Clientes. llegan a la tienda. A la tienda, en el turno de la tienda. ¿Cuándo empieza la tienda a despachar? A las 6. A las 10. A las 6 de la mañana. Ah, empieza desde las 6. Ella a las 6 y lleguen o no lleguen personas, ella está aquí. Después que nos dice que se midió cuántos clientes llegaban por hora en promedio y se encontró que llegaban 20 clientes por hora en promedio. ¿Qué significa? Que en promedio cada hora llegan 20, más no que llegan 20. Posiblemente a las 6 de la mañana llegó uno, ajá, y a las 9, que era hora pico, ahí hay un centro de trabajo, llegaron 40. Entonces es eso. Después me dicen, oye, dime cuál es la probabilidad de que más de 45 clientes lleguen entre las 10 y las 12. ¿Por qué razón? Posiblemente quiero saber cuántas personas ocupo. Estoy haciendo la estructura de turnos de mi cliente. Y veo que si el número de clientes que llegan es bajo, pues posiblemente puedo contratar una segunda persona que empiece desde el turno de la tarde, desde las 12 hasta las 8. Ajá. Así. O si veo que se necesita, pues recorrer el turno para que sea temprano y cubra como que esa posible hora pico. ¿Ah? Entonces me pide calcular esto de aquí. Entonces, ¿queda claro primero todos los supuestos y lo que me está pidiendo? Bueno, yo tengo una duda. Si es desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche, ¿el día siguiente? Ah, bueno, solo son 2 horas. Por eso les decía, aquí si quieren le pongo 12 p.m., ¿no? Que es cuando brinca. ¿Ah? Va. Aquí le ponemos. Ajá. Listo. ¿Vamos bien? Sí. Vale. ¿Serían 2 horas, profe, o serían...? Sí, digo, ahí se da un pequeño detalle, ¿no? De repente cuando cambias el reloj, se pasa a 12 p.m., ¿no? Y ya de repente a la madrugada ya son 12 a.m. Ajá. Entonces ese pequeño detalle. Pues digo, es un poquito. Al final del día, ¿qué es lo que busco? Así que si usamos un reloj de 24 horas, de 10 a 12. Así de sencillo. Ajá. De 10 a 12. Entonces, ¿qué es lo que tengo que calcular? Primero, vamos a describir los supuestos. Voy a tratar de modelar lo que tengo. Entonces, sabemos que ¿qué? Que la tienda inicia a las 6 de la mañana. Voy a usar reloj de 24. Ahí está, a las 6. Y después, a mí me preguntan el número de personas entre las 10 y las 12. Me dicen o me preguntan porque este número de personas sea mayor a 45. Eso es lo que yo necesito saber. Bueno, mi primera sugerencia, siempre que trabajemos un proceso de Poisson, hay que establecer la escala temporal que voy a emplear. ¿En qué sentido? Recuerden, es tiempo. O medir el tiempo en muchas unidades. Horas, minutos, segundos. Puedo hacerlo como yo prefiero. Para efectos de mi problema, lo voy a establecer en horas. Sin embargo, pudiera ser en minutos, pudiera ser en segundos, pudiera ser en alguna otra unidad, pudiera ser en días, semanas, en meses, en años, pudiera ser la unidad que yo prefiera. Ajá. Entonces, vamos a denotar, y aquí describo, CAT, la unidad temporal, misma que se encuentra en horas. En horas. Y ahora, ¿qué más voy a hacer? Voy a establecer una relación. ¿Cuál va a ser la relación? La relación de la hora que marca mi reloj, la hora que abre la tienda, con la hora del proceso. ¿Por qué razón? Pudiera ser el mismo. Pudiera ser que n de 6, o el proceso cuando esté en el tiempo igual a 6, diga que son las 6 de la mañana. Efectivamente, cuando trabajó la tienda.
Pero ¿por qué no sería conveniente? Pues porque no voy a tener nada desde 0 hasta 6, que la tienda estaba cerrada. Entonces, para facilitarme el asunto, voy a colocar que las 6 de la mañana son el tiempo 0. Y por ende, las 10 de la mañana son el tiempo 4. Y las 12 son el tiempo 6. Entonces, vamos a poner aquí, por lo que iniciamos nuestro proceso. En este caso, ¿qué es lo que sucede? Sí lo puedes hacer. Nada más hay que tener en cuenta dónde inicia tu proceso. Ajá. Es decir, dónde inicia. Y recuerda, el proceso está definido para T positivo. Es decir, no considero tiempos negativos. Aunque lo pusieras tratar de hacer, pero vas a obtener unas cositas extrañas. Ajá, pero sí, siempre establece el origen del tiempo a partir de donde comienza a desarrollarse los eventos. ¿Va? Bueno, entonces, por lo que iniciamos nuestro proceso a las 6 de la mañana, 6 horas, las cuales corresponden con T igual a 0. Ahí está. Simplemente para decirte, oye, ¿qué crees? Vas a ver que el proceso inició en 0, pero en realidad ese 0 significa que hay un desfase de 6 horas. Son las 6 de la mañana de tu reloj que visualices. Ajá. Pero para el proceso es 0. ¿Por qué? Por lo que dijimos. De las 0 a las 6 no hay nada. Y lo puedes hacer. En ese caso el proceso va a ser 0. Ajá. Ya después lo vamos a definir. Eso va a definir una clase de procesos que se va a llamar proceso de Poisson no homogéneo. Ajá. Ahorita no tenemos esos elementos. Entonces, ahí está. ¿Qué es entonces lo que me preguntan? Por lo que buscamos calcular ¿qué es lo que busco calcular? La probabilidad ¿de qué? ¿Qué es lo que busco calcular? ¿Qué probabilidad quiero saber? Que la diferencia del tiempo sea mayor al, bueno, del N6 menos N4 sea mayor al 45, ¿no? Ok, su compañero Cristian nos dijo que la diferencia de tiempo será mayor a 45. Y aquí, algunos de ustedes ya lo señalaban, simplemente lo que yo igual busco calcular entonces es que N de 6 menos N de 4 sea mayor a 45. ¿Por qué? Porque quiero que el número de clientes que llegaron en ese intervalo de tiempo sea mayor a 45. ¿Sí? ¿Cuál? O bueno, ¿qué es lo que obtendríamos? Fíjate el nombre de la propiedad, que sería equivalente. ¿Cuál es la longitud de tiempo? 2. Entonces sería la probabilidad de que N de 2 sea mayor a 45. ¿Qué propiedad utilicé? Incrementos estacionarios. Esa propiedad. ¿Qué N de 2? Ajá. ¿Por qué? En realidad omití algo. En realidad lo que estoy escribiendo es que N de 2 menos N de 0 sea mayor a 45. Porque es cualquier intervalo de longitud 2 horas. Ese es el más sencillo. Pero ¿por qué no escribí N de 0? ¿Por qué N de 0 vale 0? Así de sencillo. Entonces, esto es lo que me pide. Sin embargo, ¿qué es lo que tenemos? Sabemos que N de 2 sigue una distribución de Poisson con parámetro 2 lambda. Ahí está. 2 por lambda. Es decir, sigue un parámetro de Poisson con parámetro 20. ¿Ah? Lambda era 10, ¿no?
Ah, lambda es 20. Entonces son 40. Perdónenme, aquí lo pongo. Entonces, Poisson, 40. Y aquí voy a poner una pequeña nota. Ojo. Ojo. Lambda debe tener la misma unidad temporal. ¿A qué nos referimos con esto? Mi tiempo está midiendo horas. Por ende, lambda debe estar en eventos por hora. Entonces está bien 20 personas por hora. Entonces ténganlo presente. ¿Por qué? Porque si de repente ustedes lo quieren cambiar a días, hay que pasarla a días. Llegan 20 personas por hora, significa que llegan, si son días y estoy complementando, tomando el día completo, de 24 horas va a ser 480 personas por día. Y ese es el día de 24 horas. Si mi día es de 8 horas, tendré que poner, en este caso, ¿qué? Tendré que poner 8 por 20, 160 clientes por día. Todo dependerá de cómo esté configurando el proceso. ¿Va? Entonces, listo. Sabemos que está bien. Le pongo aquí una marca, check. ¿Listo? Y entonces sabemos que ¿qué? Que n de 2, y lo pongo así, la función n de 2 en x es igual a una de Poisson. ¿Cuál es la de Poisson? Es e a la menos 40 por 40 a la x entre x. Y por ende, entonces, si me están pidiendo la probabilidad de n de 6 menos n de 4 mayor a 45, que es equivalente a la probabilidad de que n de 2 sea mayor a 45, en realidad tengo que calcular la suma desde n igual a 46 hasta infinito e a la menos 40, 40 a la n entre n factorial. Este es 44. Ahí está. ¿Sí? No, de hecho es este 46, ¿no? Uh-huh. Ahí está. Ese es el valor que me están pidiendo. Ya, tal cual. Y bueno, si nos pidieran hacer un cálculo de estos en el examen, pueden dejarlo indicado así. Términos de... No hace falta que calculen la probabilidad. ¿Por qué? Porque eso solo va a salir, o hay de dos. O tienes la distribución de Poisson, ¿sí? Muy a la antigüedad, o tienes el software y simplemente calculaste con el comando. ¿Cuál sería aquí el comando que yo necesito? Pues simplemente, si no mal recuerdo, es p Poisson, pongo aquí 45, pongo 40 lambda y pongo el lower tail. Igual a false. Y listo, con eso calculé la probabilidad. Esa es la idea. Entonces, para un examen, hasta aquí está. Ya, no calculo más. Ahí está el valor. Listo. ¿Vamos bien? Sí. Entonces, esa es la idea. Por eso les decía, hay que observar que vamos a ocupar incrementos independientes, incrementos estacionarios y la distribución de Poisson. Por eso debo de familiarizarme con ello. ¿Dudas hasta aquí? ¿Todo claro? Ok. Entonces, aquí más adelante, ahí está el valor. Ajá. Ahí está el valor. Yo lo calculé con el complemento, que es todas las de 45. Es simplemente como prefieran calcular la probabilidad. Es gusto.
y me dio 0.1903. O ahí está el comando que les decía. ppoise 4540 lower tail igual a false. Y dice que la probabilidad entonces de que sea mayor de 45 clientes en ese intervalo de tiempo es de 19%. En términos planos. 19% es esa probabilidad. ¿Vamos bien? Ahí está el código nuevamente. Ahí les voy dejando el código. No lo ejecuto. ¿Por qué? Porque no tiene nada de extraordinario. Simplemente es el valor y ya. Va. ¿Dudas hasta aquí? Siguiente. A ver, les doy un momento y ustedes lo avanzan. Dice, una recepcionista de cierta oficina inicia su jornada laboral a partir de las 9 y termina a las 5. De las 9 a las 17 horas. Que lo tienen en 24 horas. 9 a 17. Y una vez que inicia, comienza a recibir llamadas. Ajá. Bien facilitos esos teléfonos que prácticamente, vamos a pensarlo así, tienen activado la función de la contestadora, del autocontestar. Y entonces, a partir de las 9 que ella entra, se desactiva y empieza a recibir las llamadas y ella las toma. Las cuales siguen un proceso de Poisson con parámetro 15 llamadas por hora. Y me preguntan, a partir de lo anterior, determine la probabilidad de que se hayan recibido exactamente 25 llamadas a las 12. Entonces, primero, que se hayan recibido 25 llamadas a las 12. Y que cuando finalice su jornada haya recibido 100 llamadas en exactamente. Entonces, ¿qué me están pidiendo? La probabilidad de las dos cosas a la vez. En pocas palabras, que a las 12 lleve 25 llamadas y que cuando termine haya contestado 100. Exactamente esas cantidades. A ver, calculen la probabilidad. Sí, exactamente. No, eso no existe. Las dos a la vez. Es decir, que cuando llegó, esto es un evento que a las 12 haya recibido 25 y exactamente al finalizar su jornada haya recibido 100. Los dos al mismo tiempo. Los dos al mismo tiempo. Y aquí, recuerden, aquí se puede manipular y obtener la probabilidad de muchas cosas. Tiene todo, condicionar, pueden utilizar las propiedades, incrementos independientes escenarios,
lo que abarque lo que es proceso de Poisson, además de marco aquí. Eso va a ser la solución parcial. Y ya para el tercer parcial, vamos a dejar lo que es el movimiento browniano, ¿ah? Y lo que va a ser en este caso un poco de la modelación de los estocásticos para la parte financiera. Vamos a ver un poco de lo que es el movimiento browniano, lo que son matemáticas, de toda esa parte relativa a una introducción al cálculo estocástico, ¿no? Yo, si nos da tiempo, lo vemos, pero yo creo que no es suficiente con que veamos eso. Sí, no va a dar, no va a dar. Es forzosamente eso. Bueno, vamos a ver cómo se resolvería. Entonces, en pocas palabras, vamos a escribir nuevamente nuestra línea temporal. Aquí tenemos la línea temporal. Ahora esta empieza a las 9 y termina a las 17. Entonces voy a poner aquí 9 y 17 horas. Y nos dice que llegan 15 llamadas por hora. 15 llamadas por hora. Y nos pide la probabilidad de que a las 12 tenga 25. Entonces aquí a las 12 haya habido 25 llamadas. Y que cuando termine sean 100. Eso es lo que tenemos en nuestro proceso. Entonces, nuevamente, ahí ustedes agregan toda esa descripción, todo lo que hicimos, ¿no? Establecemos la línea temporal, validamos en este caso, aquí establezco t igual a 0, t igual a 3, t igual a 8. Y entonces, en pocas palabras, me están pidiendo la probabilidad de que n de 3 sea igual a 25 y n de 8 sea igual a 100. Esa es la probabilidad que me pide. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, si yo sé, aquí el gran problema es cómo manipulo las probabilidades y más que cómo manipulo cómo. Hay veces que los resultados se pueden hacer, pero sin la debida justificación. Entonces, ¿qué sucede? Significa que para que llegue a 100 llamadas, con la información que tenemos, aquí recibió 25 y por ende, aquí recibió 75 llamadas. Es exactamente lo mismo que lo que me están pidiendo. Entonces, esta probabilidad es la misma probabilidad de que n de 3 menos n de 0 sean igual a 25 y que n de 8 menos n de 3 sean igual a 75. Esa de ahí. ¿Por qué utilicé esa o por qué me compliqué tanto aquí la vida? Porque estas
este evento es independiente de S. Y de esa forma se pueden separar. Ajá. Aquí no se puede separar. ¿Por qué? Porque N8 no es independiente de N3. Evidentemente, al ser N8 un valor acumulado, depende de N3. Pero N8 menos N3 ya no depende de 3, porque le estás restando los eventos que había en tiempo 3. Y entonces es independiente. Por ende, entonces ahora sí, utilizando incrementos independientes, esto es la probabilidad n de 3 menos n de 0 sea igual a 25 por la probabilidad de que n de 8 menos n de 3 sea igual a 75. ¿Y qué utilicé? Utilicé incrementos independientes. Y ahora utilizo la segunda. Sabemos que solamente depende de la longitud del intervalo. N de 3 igual a 25 por la probabilidad de que n de 5 sea igual a 75. Y utilicé incrementos estacionarios. Y bueno, ya lo último es muy sencillo. Nada más lo pongo aquí como una nota. Sabemos que n de 3 sigue una distribución de Poisson con parámetro 45 y n de 5 una distribución de Poisson con parámetro 90. 15 por 5, 75, 90, sí. Ajá. ¿Sí, vamos bien hasta ahí? Sí. Ah, no, 75, ¿verdad? Estaba poniendo 6. 75. Ahí está. Y entonces ya esto es sencillo, porque entonces esta primera sería E a la menos 45 por 45 a la 25 entre 25 factorial. Y la segunda sería E a la menos 75 por 75 a la 75 entre 75 factorial. Y bueno, nuevamente, resultado hasta ahí. Porque como ya lo han comprobado, la calculadora no hace 75 factorial. No, es un número gigante. ¿Sí? Entonces, eso es lo que sucede. Hasta ahí lo dejo. Nuevamente, ¿sí? ¿Dónde? ¿Aquí? Porque es... Exactamente. 15 por hora. 3. Ahora son 3 horas. 3 por 15, 45. Lambda por T. ¿Va? Y entonces, esto en términos de R sería depois. Aquí sería 25, 45. Por depois 75, 75. Nuevamente insisto, eso ya no lo puedo calcular. Lo único que lo puedo hacer es con el software. Ya lo único que hace falta es ver el valor. Ajá, que eso nuevamente no lo voy a hacer el cálculo, pero si alguno de ustedes lo quiere comprobar, lo puede comprobar en R, lo puede comprobar en C, lo puede comprobar en Python, en cualquier lenguaje. ¿Sí? Entonces, para que lo puedan hacer. Nuevamente, insisto, mi sugerencia es que puedan trabajar estos valores en cualquiera de al menos estos 3 lenguajes. En algunos lugares los usan es muy similar a R, y es, de hecho es muy similar a Excel, nada más que trae ya funciones ahí programadas. Es un poquito más fácil de trabajar. Ajá. Bueno, entonces esto es lo que nosotros obtenemos. Nuevamente, aquí se encuentra el resultado, que es 0.000, o sea, es prácticamente la probabilidad
nula. Es nula. Es prácticamente nula la probabilidad. ¿Por qué? Porque le estás pidiendo valores exactos. Y no solo eso, 2 veces. Le estás pidiendo que la primera haya sido 25 y después 7. Exactamente. Evidentemente eso es muy bajo. Muy poco probable. ¿Vamos bien? Listo. Entonces ahí está el código. Nuevamente para facilitar pusimos lambda y multiplicamos lambda por 3 y lambda por 5 para que diera el resultado. ¿Va? Bueno. Entonces, siguiente dice, aquí tenemos otros 2 ejercicios para ustedes. La tarea no se vencía el otro viernes, ¿verdad? Ajá. Dice, demuestre la siguiente proposición con respecto al proceso de Poisson. ¿Qué es lo que haces? Tomas n, que ya es un proceso de Poisson. N ya es un proceso de Poisson, con parámetro lambda, que significa que cumple las 4 propiedades de la definición de proceso de Poisson. ¿Y qué es lo que nos pide? Nos pide que para un S positivo cualquiera, definimos el proceso estocástico n de t como n de t más s menos n de s. ¿Qué hay que probar? Que este nuevo proceso es un proceso de Poisson con parámetro lambda. Hay que probar ese primero. Entonces este se llama el proceso de Poisson trasladado. ¿Por qué? Porque simplemente se desfasó. En vez de iniciar en 0, inicia en S. Eso es lo único que pasa en el tiempo. Pero al final del día es eso. Entonces vamos a anotarle ahí su nombre nada más. Proceso de Poisson trasladado. Poisson trasladado. Segundo, dice, el día de las elecciones en cierta casilla de la delegación Gustavo Madero, las personas acuden a votar de acuerdo con un proceso de Poisson con una tasa de 150 personas por hora. Si en la primera hora ya han acudido a votar 200 personas, ¿cuál es la probabilidad de que asistan a los máximo 400 personas a votar antes de la tercera? Entonces, ¿qué sucede? Que te dice que tú ya sabes que en la primera hora ya fueron 200. ¿Cuál es la probabilidad de que a lo máximo en la tercera hora asistan 400 personas? Relativamente pareciera ser que es medianamente posible. ¿Por qué? Porque son 150 por persona, por hora. Entonces, a la tercera hora son más o menos 450. En promedio, hablando en promedio. Entonces, muy posiblemente sí es una probabilidad no muy cercana a cero. Entonces, sí debe de ser eso. Sí debe de tener algún valor posible. No tan cercana a cero. Eso nuevamente son para que ustedes practiquen. ¿Dudas hasta aquí? Y la verdad, esa primera definición de Poisson está bien sencilla porque se define a partir de eso. Y entonces, entramos a una segunda definición de Poisson. Proceso de Poisson. Dice, mira, ahora voy a definir el proceso de Poisson de otra forma. ¿Cuál es la segunda forma? Con respecto al tiempo entre llegadas. Entonces dice, mira, sea Tn una sucesión de variables aleatorias con parámetro lambda positivo para t mayor que 0, donde Tn o n de t es el máximo del n tal que estos ti son menores o iguales que t. ¿Qué son las t mayúsculas? Las t mayúsculas son los tiempos de ocurrencia. Las T mayúsculas. Entonces vamos a poner aquí T mayúsculas, tiempos de ocurrencia. Tiempos ocurrencia. Ocurrencia. ¿Y qué pasa? Entonces dice que el proceso de Poisson es el máximo entero, tal que el tiempo de ocurrencia es menor o igual que T. Vamos a pensar lo siguiente. El primer cliente llega a los 10 minutos. ¿Qué significa? Mi T está en minutos. Entonces, ¿qué significa? Que N1 es 0. N2, 0.
n de 3, 0. n de 4, 0. n de 9, 0. n de 10, 1. ¿Por qué? Porque llegó la primera persona. La siguiente persona llega en 5 minutos. Entonces, ¿qué sucede? Que si la primera llegó en 10, la segunda llegó en 5, entonces han llegado 2 personas cuando han pasado 15 minutos. Entonces, ¿qué significa? Que n de 10 es 1. n de 11, 1. n de 12, 1. n de 13, 1. n de 14, 1. n de 15, 2. Entonces, observen que estoy definiendo el proceso de una forma equivalente. En uno estoy contando los eventos que se van presentando. Y en el otro, ¿qué hice primero? Di los tiempos. Aquí, aquí, aquí. ¿Y qué estoy contando? Simplemente estoy moviendo mi tiempo. Ah, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 1. 11, 12, 13, 14, 15, 2. Y sigue moviendo el reloj y voy contando cuántos eventos hay. Eso es lo único que estoy haciendo. Entonces, los procesos son equivalentes. Ajá. ¿Qué es lo que sucede? Resulta ser que en su momento vamos a probar que esos tiempos Tn siguen una distribución muy particular. Y en particular, Sn, que es el tiempo total de todos, sigue otra distribución. Bueno, para adelantar un poco, T es una exponencial y Sn va a ser una gama, porque está sumando. ¿Sí? Por eso les decía, vamos a ir ocupando los conceptos. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Bueno, entonces si no existen dudas, hasta aquí lo vamos a dejar el día de hoy. La siguiente sesión vamos a retomar esa. Vamos a hacer un pequeño diagrama. Aquí el diagrama este es bonito, ahí están los tiempos y se ve el conteo. Eso es lo que vamos a trabajar. Y lo más importante, esta segunda forma te da pie a qué? Te da pie a que en su momento puedas simularlo. Ajá. Aquí más adelante va a venir la simulación. Y aquí está, vamos a ver, la simulación, ¿dónde está? Aquí está. Ahí está un proceso de Poisson. ¿Cómo va subiendo? Como es un proceso estocástico no decreciente, que tiene tendencia siempre a ser. En el peor de los casos se mantiene. Ya en su momento vamos a ver cómo lo simulamos, cómo lo trabajamos. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Ok, si no existe ninguna duda, entonces nos vemos la siguiente. Cuídense. Profe, ¿Sí? ¿podría haber unas dudas, unos ejercicios, al final? Final. O de una vez Sí, si claro. quiere. De una vez, digo, ya no hay dudas por acá. Damos un segundo nada más para apagar la tele. A ver, ahora sí, dime. Sí, profe. Bueno, en los últimos ejercicios que se dejó ahí como a nosotros, yo tenía duda para encontrar no sé si se ve en mi pantalla, para encontrar la función característica. Por ejemplo, nosotros tenemos que esa letra griega alfa es igual a la integral de infinito, de 0 a infinito, ¿no? Pero pues esa es una gama, así como más o menos. Exactamente. Entonces, pues nosotros queremos encontrar la función característica de la variable aleatoria. Entonces, eso por definición, que habíamos visto arriba, pues era el c de z de t, que es igual al valor esperado de e y t de x, que es nuestra función, ¿no? Que estábamos obteniendo. Entonces, en este caso, tenemos este pedazo que sería alfa e a la menos lambda, e a la menos lambda x por lambda x a la alfa menos 1 sobre esa gama, ¿no? Pero pues la función gamma pues te va devolviendo valores de acuerdo al valor de lambda y el valor de n, ¿no?
pero pues me di cuenta o investigué un poco que te devolvía valores como, o sea, pues constantes, ¿no? O sea, de acuerdo a eso, pero te devolvía un valor específico. Entonces yo intenté hacer como la integral y desarrollarla y pues sí llegué a eso, ¿no? Que te daba una constante. Hice integración por partes y todo eso, pero pues sí depende del valor de alfa y del valor de, pues, de lambda, ¿no? Que se está obteniendo. Entonces yo, pues, al utilizar la definición de la función característica, pues lo saqué de la integral y volví a hacer, pues, bueno, la integral normal, ¿no? Que es de 0 a infinito de nuestra función, que es que es esto de aquí, e y t de esto, ¿no? Entonces, pues ya ahí haciendo unas manipulaciones, volví a integrar, pero pues al final de todo, llegó a algo como esto, ¿no? En que, bueno, como es una integral impropia, pues le aplicas el límite de b tiende a infinito, y en algunos valores, como se está multiplicando el por el e a la it menos lambda, pues cuando sea infinito, cuando se evalúe en el b y se aplique el límite, pues va a ser 0, ¿no? Y se le estaría restando, pues al evaluarlo en 0, pero pues aquí hay un x, entonces estaría yendo como todo a 0, excepto en el último valor, pero ya de aquí ya no sé si llegué a la función, porque cuando aquí nos damos cuenta, este valor de x que tenemos aquí, en algún momento, pues se va a hacer, pues, 1, ¿no? Porque sería x a la alfa menos alfa, porque estaría haciendo pues integración por partes y se estaría derivando pues varias veces, ¿no? Entonces tendría alfa menos un valor, que sería el primer valor es 1 y después al siguiente 2 y así, ¿no? Hasta el alfa, ¿no? Hasta que llegue a un alfa. Entonces ahí se eliminaría y ya no nos quedaría la integral de a la it de x y pues tendríamos toda esta como multiplicación de cosas, ¿no? Y te quedaría it menos x a la j menos 1. De hecho, o sea, observo tu resultado y está bien. Nada más lo único que pasa es que, mira, aquí viene la ayuda. En esa, cuando resuelvas la integral, no la trates de resolver en todos los sentidos, sino que lo que debes de hacer es observar que en algún momento esa integral que tienes se va a convertir en la función gamma. Ajá, sí. Para que se cancele con la gama de afuera, porque, o sea, Ajá. entiendo, de hecho, lo que tú tienes ahí en algún momento es la función gamma. Sí, de hecho, me di cuenta cuando calculé la función gamma de arriba, al igual integral por partes, es muy similar. Entonces, pues yo creo que esta parte, o sea, yo digo que la parte de la gamma sería esta de aquí arriba. O sea, sería como esta de aquí arriba sería mi función gamma, entonces me quedaría pues algo como esto, como de alfa, ¿no? Que del valor de alfa y ya nada más me quedaría algo como, bueno, aquí es un negativo, ¿no? Que sería alfa entre it menos lambda de j, ¿no? O algo así. Sí, de hecho es así, nada más pues son mis sugerencias, o sea, para que no estemos como suponiendo que posiblemente es gamma, o sea, trata de obtenerla desde el inicio para que así ya se cancele y digas, oye, ¿qué crees? Esta integral es nuevamente gamma. Ya no tengas que desarrollar todas, o sea, pero sí, realmente eso que me dices, justo eso que está en amarillo, va a ser la función gamma. Ajá. Y nada más lo único que yo te digo es no la desarrolles o tenla en un paso previo para que se cancele de inmediato sin resolver la integral. Sí, más o menos me di a entender. Sí, sí, ¿me escuchas, Cristian? Digo, ya no te escucho. Así es que como que cerró el micrófono, profe, perdón. No, no te preocupes. Ajá. Ajá. En el segundo ejercicio, cuando igual a pues tantas n variables exponenciales con parámetro lambda, pues yo lo seguí de la misma parte, ¿no? O sea, como que si yo sumo, bueno, si yo tengo dos variables, pues me va a dar una gamma lambda con dos, ¿no? O sea, gamma lambda, lambda 2.
Entonces, si yo lo hago como por inducción, yo lo consideré en que pues pasaba esto, ¿no? O sea que yo vuelvo a escribir mi y igual a los x1 más el x2 más hasta el xn, ¿no? Y entonces, si yo le calculo por definición que es el valor esperado de la e y t de y, pues sería la suma de todos esos. Pero como son independientes estas x, y, pues yo dije que el valor esperado de cada una de ellas, pues bueno, esto es igual a la multiplicación, ¿no? De todas las e y t, ¿no? E y t x1 por e y t x2 y así, ¿no? Pero pues es el valor esperado, entonces son independientes entre ellas y pues cada una se comporta como lambda menos it y pues eso ya da la n, ¿no? Y pues ya es de parámetro a la n. Sí, de hecho, esa forma es mucho más sencilla. De hecho, esa es la ventaja que yo les decía de la función característica. La verdad es mucho más sencillo, mucho más fácil de trabajar. Sí, profe. Y ya mi última duda, sí, perdón. Cuando aquí, bueno, en lo que estábamos haciendo el día de hoy, cuando teníamos las variables aleatorias y hacemos una convolución, aquí en la convolución estaría, por definición, aplicando la distribución, ¿no? Que sería menos infinito a x de e a la i tal, ¿no? Por una indicadora que sería de 0 a infinito porque son exponenciales. Y si se sale del intervalo, que sería de menos infinito a 0, pues es la indicadora 0 de cualquier cosa, pues va acumulando área 0, ¿no? Y pues es 0. Más el del 0 al x, que sería lo que ya tendríamos aquí, ¿no? Que por el indicador. Efectivamente. Ah, ok, profe. Bueno, esas son mis dudas. Ya, todo bien, profe. Okay. Gracias. ¿Solo es eso? ¿Todo bien? Sí, profe. Muchas gracias. Gracias. No Hasta te luego. preocupes. Hasta luego, cuídense.